Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. Bebida, bebida, que yo crayo. Betu, se mi ura mía, mamarazón. Muy buenos días, amigos, amigas de Conexión. Gracias por estar sintonizándonos el día de hoy, una vez más, un sábado más. Bienvenidos, esta vez como siempre preparados para tener un programa muy particular, muy especial. De inicio les contamos que tenemos como invitado ya en nuestros estudios, o acá en la cabina, estudios, a Eduardo Solano Álvarez, un joven director, productor, cineasta con el cual conversaremos un documental que nos ha fascinado, nos ha movido mucho. Eduardo, buenos días, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, buenos días. Estamos saliendo, amigos, en simultáneo en Facebook, en la página web de Radio Costa Rica, radiocr.net, bueno, www.radiocr.net, y también en Canal 19. Ya es una costumbre, parece, desde ahora, estar saliendo en vivo, así que muchísimas gracias que nos están sintonizando y quienes nos están viendo. Bueno, los saludos como siempre para nuestros amigos que nos están escuchando fuera del territorio costarricense, en España, México, siempre nos saludan, y también en el Perú. Así que ojalá que tengamos más información, ¿no?, de otros lugares que nos oyen o que nos ven por el canal de YouTube igualmente. Bueno, vamos a empezar el programa hoy con información general para luego entrar con Eduardo a conversar sobre bello video, o documental, perdón, más que un video. Siempre damos noticias muy importantes, iniciales. En este caso, tenemos cosas que comentarles sobre lo que ha pasado en el mundo. Una de ellas es una noticia vieja la que tenemos, que nos llegó desde la India, de National Geographic, a través del correo electrónico de su página, nos había enviado una información de cómo había, esto fue en julio, aunque ya es vieja, sin embargo es interesante conversar sobre esto. El 2 de julio, en la India se rompió un récord en la cual 66 millones de árboles fueron sembrados en 12 horas, por casi 1,5 millones de personas o voluntarios. Sabemos que la India es un lugar que normalmente está siempre relacionado con la polución y con la sobrepoblación, pero fue muy interesante. Es una noticia que la teníamos de tiempo, pero no importa que pasara, es importante mencionarla, porque tal vez algo así se pueda hacer acá en Costa Rica, no sé, alguna cosa parecida. No, con los problemas que tenemos, no hay deforestación en extremo, pero sí hay lugares que tal vez se puedan sembrar o bueno, hacer algo al respecto. Noticia vieja pero importante, no importa que haya pasado mucho tiempo. Otra cosa que sí es más de actualidad es tal vez de hace unas 2-3 semanas. Conexión está linkeada o conectada, para repetir el término, con una serie de datos, una serie de instituciones. Una de ellas es la Fundación de Leonardo DiCaprio, que a través de su Twitter
nos había hecho llegar hace un par de semanas de una iniciativa, exactamente el 1 de noviembre, vamos a corregirnos, perdón, en la cual hacía recordar de la, digamos, la reacción. Hay una institución o hay una organización llamada No Straw November, que sería algo así como traducido que noviembre sin pajillas. Lo curioso es que esto ha sido organizado y originalmente la idea fue de una muchachita de 16 años, quien como parte del programa de las Girl Scouts, de las chicas exploradoras, Shelby O'Neill, es una jovencita que en su natal California, en una comunidad rural, según la información que tenemos en la página web de ella, que su ciudad queda 40 minutos lejos del océano. Sin embargo, ella consideró importante tomar en serio, el hecho de dejar de utilizar pajillas, al menos durante un mes. Lo ideal sería nunca usarlas, pero bueno. Lo curioso es, y Eduardo, es algo que nos gustaría un comentario breve. La semana pasada tuvimos acá a una costarricense, una jovencita costarricense de 15 años, que como parte del proyecto escolar de desarrollar un negocio, ella lo que hizo fue retomar la idea de pajillas biodegradables. El éxito fue tal que su papá tomó el negocio porque tiene una pequeña empresa y comenzaron a importar las pajillas biodegradables al punto que ha sido un éxito, y hay muchos lugares que se han adscrito a esto y están preguntando incluso por ya vajillas biodegradables. Escuchar que jóvenes en todo el mundo, en Costa Rica, en Estados Unidos, en muchos lugares, 15, 14, 16 años están tienen esta actitud, creo que es importante, es motivante. Definitivamente, sí, todos estos esfuerzos, algunas veces por más pequeños que parezcan, pero si tienen ese valor justamente del rescate pues de su tierra y de todos estos productos que realmente nos benefician, pues realmente consideramos que son muy valiosos. Sí, especialmente que es la gente joven. Bueno, obviamente ellos van a tener que, como que, yo siempre decimos, como que lidiar con este problema, porque hablamos de 20, 30 años, entonces, pero ver esta motivación hace que quizás los adultos nos replanteemos muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, es muy importante eso. Creemos que estas cosas hay que expandirlas, hay que explicarlas para ver si hay más motivaciones y a ver si dejamos de consumir tanto plástico, ¿no? Especialmente yo tuve acá hace como 2 meses a un muchacho, bueno, no tan muchacho, joven, artesano, que él reutiliza elementos para hacer decoraciones de luz, y su comentario era que una de las cosas que menos valor entendía o menos entendía era el uso de las pajillas, porque decía, ¿por qué no podemos agarrar y simplemente tomarlo como se dice, hace 20, 30 años, ¿no? Bueno, en fin, pero el hecho está en que esto es muy importante. Tenemos acá en Costa Rica, sí, también hay una muchacha que tiene una organización que se llama, bueno, es una consultoría ecológica, vamos a traerla también, pero ella lo que trata es de motivar el no uso del plástico los martes sin plástico, que es digamos una variación, pero es importante, ¿no? Un día sin plástico, un mes sin pajillas, creo que vamos avanzando de alguna forma. Sí, así es. Entonces, bueno, es muy importante esto. Una de las cosas que nos gustaría sí expandir, ya después de haber visto noticias positivas, porque es lo que queremos acá en Conexión, traer a la gente como Eduardo, como esta muchacha Shelby, como fue María Fernanda el sábado pasado, que nos hablen de cosas positivas, cosas que nos dan, digamos, ganas de seguir luchando. A veces en esta lucha contra lo que es el consumo desmedido, la basura, la polución, la pérdida de valores básicos, la destrucción del medio ambiente, como que nos hace pensar si realmente estamos... es sobrecogedor, pero este tipo de cosas creo que son motivantes y nos llenan el espíritu, y bueno, el espíritu es energía, y una energía positiva hace que nuestro cuerpo también esté sano de alguna forma. Creo que esta parte usted conoce muy bien, y durante el proceso documental podemos conversarlo bastante bien. Entonces, noticias positivas creemos que es lo más importante que tenemos que estar siempre atentos y escuchar. Una de esas cosas precisamente es lo que vamos a darle un tiempito. El sábado pasado habíamos hablado de un proceso de limpieza de ríos, que en inglés, bueno, el término era Mud Balls EM, que es traducido como microorganismos efectivos en las bolas de barro. ¿Qué es toda esta historia? Es muy sencillo.
tenemos ahora una breve explicación, breve por decirlo así, en la cual queremos contarles. En este momento, en el río Danta, en el Golfo de Nicoya, se está realizando una actividad de limpieza del río Danta. Básicamente lo que se trata es de un festival donde hay en este momento música, gente, venta de comida, una serie de actividades en las cuales se motiva el lanzamiento de al río unas bolas de barro. Bueno, ¿cuál es la historia de estas bolas de barro? ¿Qué valor tienen? Básicamente lo que se trata es de limpiar el río con estas bolas de barro. Hay una técnica que se realizó ya desde bastante tiempo, como de principios de los 80, en los cuales un doctor japonés llamado Teruo Higa, y en esa época, hace más de 30 años, él había encontrado, ahí está el doctor Teruo Higa, él había encontrado que, como todo en la naturaleza, todo está conectado, interconectado, y utilizando digamos, el conocimiento ancestral de que todos los seres vivos se relacionan, él desarrolló un cultivo o una serie de cultivos en las cuales microorganismos de diferentes formas interactuaban para mejorar el ambiente. Eso es parte de la naturaleza. Si vemos en el bosque permanentemente se está renovando. La técnica digamos, en este caso, era de mezclar para limpiar el medio ambiente o un lugar específico, una mezcla de 3 tipos de bacterias, ¿no? Bacterias que fueran de alguna forma interconectadas. Cada una de ellas tiene una función específica. Acabamos de ver unos lactobacillus, que son bacterias acidificantes. Estamos viendo las levaduras, que son levaduras comunes, las que se utiliza para hacer el pan. Y tenemos unas bacterias que son fototróficas, que lo que hacen ellos, estas desmenuzan los productos orgánicos, ¿no? Y los convierten en productos más asequibles, productos limpios, productos que son consumibles por el medio ambiente. El principio de estos microorganismos efectivos o effective microorganisms en inglés es de incrementar, digamos, en el medio en el que está la limpieza. Si es en el suelo, esa es la teoría de lo que se utiliza en lo que es la agricultura orgánica. Y en este caso se está utilizando para limpiar los ríos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a explicarlo. La creación de estas bolas es muy sencilla, es simplemente una bola de barro con estos microorganismos que se lanzan al río. ¿Qué es lo que se está realizando en este momento en el río Danta? O se va a realizar en el transcurso del sábado. Tenemos acá una breve descripción rápida. El video sí pertenece a Earth Venture, que son los limpiadores de la tierra, es como se han autodenominado, en los cuales ellos, en un video que pueden buscar en YouTube, nos explican que un río limpio es la manera en que normalmente está en la naturaleza. Como vemos en Costa Rica tenemos muchos ríos, ¿no? Que en los inicios, en los afluentes, en sus orígenes, son limpios como la imagen que vemos. Lamentablemente, el pésimo uso de los recursos por nuestra sociedad ha llevado a que estos ríos estén contaminados. No solamente se contaminen con basura, sino que además se mata a la naturaleza originaria y se sobrepesca, es decir, se sobreexplota el río. Esto hace que al final el río deje de ser un lugar limpio en el cual no hace mucho, Eduardo, yo he tenido acá gente, digamos, de cierta edad que recuerda los ríos acá de San José, en los cuales ellos se bañaban, y hablamos de 20 años. Así es. Usted que ha viajado, digamos que ha tenido un viaje a través de los ríos costarricenses, la naturaleza costarricense, me imagino que ha podido ver esa diferencia, cómo lamentablemente se ha deteriorado la naturaleza, ¿no? Se lo en San José hacia las comunidades indígenas, me imagino que ha podido percibir ese cambio radical y esa pérdida de la naturaleza. Claro, sí, es una diferencia. Y bueno, prácticamente en una ciudad es complicado mantener el orden, la limpieza por todo este tipo de productos, como hablábamos, el tanto uso. Es un uso excesivo realmente del plástico y de productos que son innecesarios y que pues son muy dañinos para la naturaleza. Como el médico indígena Bribri me dijo, es muy sencillo, ¿verdad? Usted cuida la naturaleza y ella lo cuida a usted. Exacto, de eso se trata. Hay un equilibrio y, nos pasamos estábamos viendo, en todo caso, hablamos de 3 bacterias
una interacción de bacterias. En el medio ambiente, en el mundo normal, natural, todas interactúan y al final de cuentas lo que hacen es los desechos que los animales muertos, nosotros cuando nos morimos, las plantas y todo esto, digamos, son transformados por estas bacterias. En este caso, en el medio ambiente tenemos tres tipos, ¿no?, de bacterias. Bacterias que pueden ser, hablando desde el punto de vista del cuerpo humano, bacterias dañinas, con esa carita de un demonio, bacterias neutras, o microorganismos, más propiamente dicho, neutros, que simplemente ellos están ahí, y luego microorganismos beneficiosos para el ser humano. Eso es lo más natural en el medio ambiente. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un medio ambiente polucionado? Todos estos microorganismos en el río, y ya hablamos del río específicamente, se alimentan del lodo. En el lodo es el sedimento en el cual prácticamente tenemos digamos, es donde llegan a todo lo que cae en el lago o en el río, llega hacia el fondo y se convierte en lodo, sean plantas, animales o minerales. El microorganismo efectivo lo que hace es simplemente mantiene la limpieza de todo este medio ambiente. Cuando hay la contaminación, lo que sucede es que las bacterias que son dañinas, las que tienen esa cara, son las que aumentan, obviamente. La porquería, toda la basura hace que estas aumenten, y son bacterias dañinas porque generan, digamos, venenos, generan una serie de productos que no son saludables para el medio ambiente en general. Lo que es la bacteria o el microorganismo neutro, que de una manera simplemente no tiene ningún efecto, comienza a verse afectado. Entonces, si donde hay una mayoría de bacterias dañinas, tenemos bacterias neutras, simplemente lo que sucede es una conversión. Como en todo caso, estos microorganismos efectivos lo que hacen es, digamos, luchar contra esto. Las bacterias dañinas, al final, lo que hacen es convierten las bacterias neutras en parte de ellas. Lo opuesto ocurre con las bacterias o los microorganismos efectivos, en los cuales, al haber mayor cantidad de microorganismos efectivos, los microorganismos, digamos, neutros se convierten en unos microorganismos positivos y aumenta todo. Ahora, ¿por qué sucede esto? La idea es aumentar en el río la cantidad de estos microorganismos efectivos benignos de forma que opaquen y destruyan a los malignos. ¿Cómo funciona esto? Al lanzar las bolas en cantidades ya que son ya calculadas a un río, a una zona del río, eso es lo que sucede. Se lanzan las bolas con tres tipos de microorganismos que son básicamente los que nos ayudan. Los microorganismos son bacterias lácticas, bacterias fotosintéticas y levadura. ¿Cómo funcionan estos? En el siguiente cuadro vamos a ver, cuando lanzamos las bolas de barro con estos tres tipos de microorganismos, lo que tenemos inmediatamente es que las bacterias lácticas, esas bacterias lácticas son muy fáciles de encontrar, las encontramos en el yogur. Son bacterias que vienen en un medio ácido, bloquean el acceso a la fuente de alimento de los microorganismos dañinos o patógenos, ¿no?, que son microorganismos que generan enfermedades en el ser humano. Al hacer esto, al bloquear, lo que permiten es que los microorganismos benignos utilicen el alimento, y de esta manera lo que sucede es que los que se benefician son los microorganismos efectivos o benignos. Al suceder esto, simplemente los microorganismos, digamos, malignos o patógenos desaparecen. ¿Qué sucede con el medio ambiente en sí? Tenemos ya un primer paso. Un segundo paso es limpiar todo esto. De esto se ocupa precisamente las bacterias fotosintéticas, que, como hemos visto en el gráfico, tenemos un río polucionado, oscuro y feo. Ellas, al actuar y al degradar, al utilizar todos estos compuestos, los convierten en compuestos benignos, oxígeno, nitrógeno, cosas positivas. Y la levadura lo que hace simplemente comienza a especiar una especie de siembra. La levadura lo que hace, convierte una serie de, digamos, de elementos en azúcares o en carbohidratos, lo que hace que, una vez limpiado todo el medio ambiente, es como volver a plantar y se regenera, digamos, la zona específica del río. Esto significa entonces que, de una manera simple y sencilla, recuperamos nuestro medio ambiente. Ahora,
¿Cómo se hacen estas bolas? No es una ciencia complicada, es de lo más simple del mundo. Básicamente, precisamente, son bolas de barro. Donde tenemos acá, por ejemplo, esas botellas de colores son los microorganismos diluidos. Las levaduras, por un lado, los microorganismos fototróficos o los que convierten las cosas, y luego las bacterias lácticas, ¿no?, que salen del yogur. Tenemos estos tres componentes que son fáciles de encontrar, fáciles de realizar, no son caros, son sencillos, y luego simplemente lo que tenemos es barro. Barro en el cual mezclamos, ¿no?, en lugar de mezclar con agua, con estos compuestos, se hace la mezcla. Acá lo curioso es que esto se inició en Japón, y los asiáticos siempre a veces nos llevan la delantera en todo. Y en Asia, en todos los países asiáticos, se ha convertido en no en una moda, pero en una experiencia familiar muy común y muy beneficiosa. Entonces prepara esto, son escolares, son niños de escuela, jóvenes de colegio, familias enteras que se reúnen, y lo que ve, como vemos, estas son imágenes tomadas, ¿no?, de varios lugares, de varios países. Vamos a tener un video final donde se ven en cuántos países se realiza esto. Es muy sencillo, es una actividad de todo el día, donde desde el inicio se realiza, ¿no?, se crean las bolas, se forman, se ponen a secar, y donde vemos desde gente adulta mayor hasta niños de escuela. Entonces es una actividad no solamente beneficiosa, sino muy, ¿cómo les podemos decir?, donde todos nos compenetramos, ¿no? Eso es una foto de Japón donde básicamente son los líderes en esto, y vemos niños de escuela, ¿no? Ellos siempre muy ordenaditos, no sé si, Eduardo, siempre vemos este tipo de imagen, ¿no? En Japón todo es muy ordenado, hasta en estas actividades con sus fuentes. Luego tenemos fotos, ¿no?, de otros lugares, sigue siendo Japón, donde vemos los niños preparan las bolas y luego todo el mundo se prepara a lanzar las bolas, ¿no? Estas actividades se realizan desde el año 80, 90, pero ya en el nuevo milenio como que ya se ha incrementado, precisamente por el incremento de la polución. Cuando esto empezó en los 80s, fue con una visión de lo que podía necesitarse. Afortunadamente, ya esto es una costumbre. Lo que nos encantaría y lo que vamos a tratar, vamos a conversar con los señores de la Alianza de Ríos, que ellos lo que están en este momento allá en Nicoya, ver si esto podemos comenzar a llevarlo a cabo ya en nuestros ríos, digamos, ya más cercanos, ¿no?, a tratar de cambiar este medio ambiente. Tenemos las imágenes que estamos viendo, demuestran que esto no es una fantasía, no es una tecnología complicada, es una fiesta familiar, es una fiesta que integra a toda la sociedad. Qué lindo sería, Eduardo, que tengamos actividades así, digamos, una vez al mes, ¿no? Digamos en los ríos de acá cercanos, una vez el río Torres, la otra el río Tiribí, porque tenemos el río más contaminado de Centroamérica en el Tárcoles, lo cual es bastante triste. Así es. Y perfectamente se puede hacer una vez mensualmente. Sería excelente, es barato, es sencillo, es simplemente reunirnos todos. En fin, las personas que quizás tengan ciertas dudas, por ejemplo, te estamos viendo una página web de la página oficial de la institución, ¿no?, que es EMRO Japan, búsquenlo así, emrojapan.com. En esta parte específicamente nos habla del río Kawachi, en la provincia de Kumamoto, cerca de la ciudad de Kumamoto. Básicamente es la historia corta, la historia breve de cómo en los años 90, hablamos del 92, las damas de Kawachi se vieron preocupadas por el incremento, el deterioro y la pérdida del río. Ellas comenzaron a trabajar en todo esto y bueno, demoró su tiempito. Sin embargo, ya en este momento, para el 2015-16, ya el río estaba limpio. Y es una muestra específica para quienes quieren confirmar de lo que estamos hablando. Pueden entrar a la página web, eso es público, así que nos demuestra cómo, digamos, una actividad de este tipo recupera los ríos, nos hace nuevamente que disfrutemos de los ríos y tengamos, en este caso, la posibilidad de poder tener, digamos, esa satisfacción de haber recuperado un río. Y esto se realiza en todo el mundo, es decir, en Japón, en Asia está muy implementado, y incluso ya en Europa, ¿no?, en España. Ojalá que pronto tengamos este tipo de actividades acá en Costa Rica. Yo creo que sería muy interesante hacerlo. No creo que sea muy complicado lograr esto. Este tipo de cosas son las que nos motivan a seguir. Y la verdad es que nos encantaría que la gente buscara más información sobre esto, recuperar el río, recuperar la naturaleza. Eduardo, eso es muy importante.
volver a tener la naturaleza, digamos, en nuestra mente, pero más que en nuestro corazón. Yo creo que de eso precisamente se trató el viaje suyo y que le permitió realizar este documental, porque todo está conectado, todos estamos interconectados y no podemos hablar de la naturaleza sin hablar del ser humano, y porque somos parte de la naturaleza, ¿correcto? Ya entrando en el tema, porque igual todo esto es solamente como un río que fluye. Cuando nos encontramos, fue el viernes pasado, hace 2 viernes, si mal no recuerdo, fue en una presentación, ¿no?, del agente Río Urbano, que nos hablaba de recuperar los ríos. Entonces, es increíble cómo nunca imaginé yo que iba a encontrarme una persona que también a su manera estaba, digamos, en una búsqueda personal, porque me imagino que eso fue un inicio, Ahuapa, el video que estamos hablando documental, me imagino que fue un inicio, una búsqueda personal, pero se interactúa y termina siendo un descubrimiento mucho más grande. O no sé si ya usted tenía una idea bastante cercana a lo que significaba la sabiduría, en este caso Bribri. ¿Qué significa Ahuapa para usted? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En resumen, Ahuapa es el plural para médicos indígenas, pero sabemos que la visión de médico indígena para el Bribri es un poco más profundo que la visión que normalmente nosotros tenemos de un médico. Es una visión más integral, es una visión más armoniosa. Incluso, como podrán ver luego en el documental, el mismo médico indígena explica que su profesión es como su esposa, y el ahuá o el médico tiene que tener o mantener una conducta completamente recta para lograr encarnar ese poder o esa magia que es ahuá. Ahuapa para mí entonces sería el camino para conectarse con la esencia. Ese es el propósito que todos tenemos aquí en nuestro planeta, ¿verdad? Porque por algo vinimos aquí a la vida. Entonces es bonito como sí, esa búsqueda personal me lleva a ver que en realidad esa búsqueda personal ha estado en nosotros desde que vinimos a este planeta. Exacto, es algo que uno busca. Una de las cosas que me encantaría como que conversar con ustedes es el hecho, usted es cineasta, egresado de la Veritas, entiendo. Así es. Y la Veritas es una de las universidades más prestigiosas en cuanto a comunicación y audiovisuales. Es muy importante. Siempre tuvo esta curiosidad usted, digamos, ser cineasta, siempre estuvo en usted, y la otra parte que es la naturaleza. Mayormente, bueno, no siempre es, pero a veces sucede que las artes audiovisuales no siempre están muy relacionadas, ¿no?, con la naturaleza. Suele haber ciertas, no divorcio, pero como que por caminos paralelos, y en muy pocos casos se compenetra con la naturaleza, o hay un tipo de conexión muy íntima. Yo veo que este no es el caso suyo. Desde el inicio, desde la primera imagen, cuando empieza, digamos, el documental suyo, atrapa porque, resumiendo, el documental juega con tantos colores, juega, digamos, de una manera tan preciosa, tan armoniosa. La manera en que se cuenta es una historia, es precisamente como escuchar a un bribri contar una historia. Entonces el ritmo es increíble, y los colores, es decir, los negros, los blancos y negros. Yo no soy conocedor de cine, o sea, bueno, soy aficionado de cine, me gusta ver películas, me gusta, no me gusta, pero no tengo, digamos, una formación de cine ni de nada. Simplemente me guío por lo que percibo. Entonces, claro. Y nunca digo si es bueno o malo, siempre digo me gusta o no me gusta, claro, porque el bueno y malo es muy relativo, eso depende de quién lo vea, ¿no? Pero en realidad el efecto que creó en mí era como que seguir la historia suya e inmediatamente, ¿no?, hacerlo. Entonces, volviendo a la parte inicial, digamos, de la pregunta o conversación, era el ser cineasta. ¿Cómo se conectó con esta parte, digamos,
de enlazar a la naturaleza. Claro. Bueno, sí, siempre de alguna manera lo fue así, porque desde pequeño, pues, amaba la naturaleza. Yo creo que todos niños, cuando estamos niños, la disfrutamos muchísimo, Eso es ¿verdad? cierto, ajá. Y bueno, me gustaba porque en realidad es como una metáfora en el río de la vida y del cine también, que es lo que uno va a lanzar, ¿verdad? Va a lanzar de esas bacterias, como veíamos ahora, negativas, o más bien vamos a enviar esos microorganismos efectivos que Claro. nos ayuden a cambiar, pues, la conciencia del planeta en general. Entonces, sí, siempre realmente me interesó conectarme por ahí, además que pues es una verdadera riqueza la que tenemos en Costa Rica, a pesar de correcto. todas las otras circunstancias, todavía hay riqueza, hay tesoros en la naturaleza en Costa Rica que hay que rescatar y justamente desarrollar, ¿verdad? Exacto, de eso se trata. Algo que siempre hemos tenido acá invitados cada mes, más de una vez, que tiene algún tipo de relación con las etnias originarias. En este caso, usted muy íntimamente con un Aguapa Bribri, lo cual es muy importante. Y siempre es, digamos, el mensaje es recuperar esa sabiduría, ese conocimiento que está perdido y que ellos están luchando por no perderlo. Algo muy importante durante el video. Y bueno, tenemos por ahí algunas imágenes que son como screenshots o tomas, vamos a hablar en castellano, en español, son cortas tomas. Ese logo me fascina. Cuando uno entra ahora, Film me fascina porque es una mezcla de tecnología, pero a la vez tecnología, pero muy, muy íntimamente relacionada a una iconografía muy costarricense. No sé si ha sido adrede o es porque parece una de las ruedas de las carretas, pero a la vez no sé si, o tal vez yo estoy interpretando de una manera equivocada, pero a la vez parece también, ¿no?, la tecnología un engranaje, no sé. Ese logo, ¿qué fue lo que le inspiró? ¿Qué fue lo que digamos, porque su productora, cada imagen representa algo, me imagino, claro. Pero es muy, muy, muy bonita, me gusta mucho la presentación, digamos, por lo menos ese logo de Ahora Films. Sí, la rueda de la carreta pues es magnífica, y la carreta en particular en Costa Rica es un ícono de nuestro imaginario. Definitivamente. Y a mí me parece que realmente tiene una magia y tiene una particularidad que vale la pena rescatar en el mundo. Cuando yo veo una rueda de carreta me da la impresión de que es como el resultado de una iluminación. Ajá. Me da esa impresión. Entonces, pues definitivamente quería integrarla. Sí, bueno, no me imaginaba en eso. Cuando digamos, una pregunta, ¿es agua? ¿Aguapa es plural? Plural, así es. Ok, entonces es el agua. En el caso del agua, algo muy importante, estamos hablando de que lo que ellos quieren es que no se pierda. Me conmueve mucho un segmento en el cual el agua le dice que en el idioma originario, esa parte de que él habla y le traducen también me parece fascinante. Él pide, si fuera posible, ¿no?, que les regale el video para que esto, cuando él ya no esté, no se pierda. Eso demuestra que la preocupación del agua de una continuación de esa sabiduría está presente permanentemente. Y a lo largo del video, sí, digamos, los testimonios es que no es fácil ser un agua. No es fácil, requiere dedicación, requiere una serie digamos, de estudio y compenetración. Ahora, lo que usted comentó al inicio es mucho más importante. Es un compromiso, es como casarse con digamos, esta especialidad o esta posición, porque eso es cierto. Algo que sucede en nuestra sociedad es que todo lo clasificamos y todo lo ordenamos de una manera específica y separamos. Entonces, los médicos, digamos, son especialistas, ¿no? Entonces, a uno le tratan del oído, del ojo, del pie, pero eso puede ser bueno hasta cierto punto, pero no tanto, porque el cuerpo es una cosa íntegra. Entonces, si yo tengo un dolor en el hombro,
puede ser un problema acá, como puede ser un problema en cualquier lado, y es un reflejo. Y usted decía que para los bribri el agua no es un médico específicamente, es mucho más, y eso tiene sentido. Es como un hombre sabio, correcto. Él no solamente se ocupa de curar a los enfermos. Me imagino que hay toda una cosmovisión más grande, más importante que un simple médico, como podemos verlo nosotros. Supongo que la traducción no da para más que como esa explicación, pero el awam, el término debe significar algo mucho más grande. En este caso, ¿qué es lo que usted pudo percibir? Digamos, esta persona es un hombre sabio. No es fácil ser awá. Definitivamente no. Por ejemplo, su formación primaria para ya la persona poder tratar a adultos necesita unos 20 años. Pues es mucho más de lo que un médico necesita estudiar aquí normalmente para tratar a un paciente. Y además de eso requiere pues bastantes disciplinas arduas, ¿verdad? Desde meditar en la montaña, que definitivamente eso va a formar a una persona con un enfoque más sabio que el que se puede encontrar usualmente en un libro. En esta era de la información sabemos que nosotros no somos solo seres físicos, ¿verdad? Tenemos emociones, exacto, tenemos pensamientos y necesitamos una salud tanto mental, emocional como física. Y el agua comprende esto. Entonces, a mí me gusta llamarlo médico mago, porque decían que la magia es aquella ciencia que todavía no se ha comprobado, pero el agua sí ha accedido a esa ciencia, que es más profunda de lo que estamos acostumbrados a conocer. Sí, me imagino que ahí es porque hablamos de una tradición ancestral, hablamos desde el inicio de los orígenes. Ellos llegaron aquí y fueron los que colonizaron toda esta zona de América, ¿no? En cada parte americana tenemos diferentes culturas, diferentes etnias que llegaron primero ahí y la colonizaron. ¿Quién mejor quien la haya colonizado desde el inicio y crear que conocer? Y es una cosa que tiene siglos de siglos. Entonces no podemos comparar con nuestra mínimos, no sé, 100, 200 años, que no es nada prácticamente comparado con el tiempo que están ellos. Ellos crecieron acá, se adaptaron acá. Esta imagen, que un paréntesis así rápido, esta es una parte del documental, obviamente, no vamos a poner el documental completo, pero nos dimos nos tomamos la libertad de tomar ciertos fotogramas, ciertas imágenes congeladas. Nos encanta porque le da, cuando inicia el cuento, es como escuchar una voz, y estos claroscuros y con la voz que no es sobrecogedor, pero creo que le da precisamente el toque para introducirnos en la historia de cómo Cibó, la verdad es que somos ignorantes en cuanto a la pronunciación bribri, tenemos que aprender un poco más en cómo Cibó nace y cómo se enfrenta a los problemas iniciales. Como todo Dios, como conversamos fuera antes de iniciar el programa, es muy curioso cómo las deidades más importantes en todas las culturas de todo el mundo siempre pasan por tribulaciones. Casi no viven y sobreviven ocultos, ayudados por ciertos seres que sí lo apoyan, y luego se convierten en el Todopoderoso. Eso es muy importante. Y en el caso de esta imagen, yo quedé fascinado cuando hicimos, digamos, detuvimos la imagen y quedamos así. Es impresionante. Es muy importante que la gente pueda ver el documental, porque es muy a uno le llega directamente. Bueno, continuando con la historia, digamos, este hecho de que Cibó sobrevive a sus enemigos y se hace todopoderoso es la esencia del agua. Tenemos entendido en la historia que ellos cuentan, explican que, como bien sabemos, esto es ciencia. Es cualquier muchacho de colegio que estudie termodinámica o física ya lo sabe. La energía existe, somos energía, y depende qué tipo de energía que tengamos o cómo la canalicemos, vamos a tener una serie de manifestaciones positivas o negativas. Las enfermedades, así como los males del ser humano, son energías
mal canalizadas o energías negativas o energías que no están bien aprovechadas. De eso se trata simplemente. Acá no hay nada oculto, ni es vudú, ni nada. Es sabiduría, pero que en los casos de las etnias originarias ellos la perciben. Claro que lo interpretan de una manera más sencilla, pero es lo mismo. Tenemos términos técnicos del siglo XX, XXI, bueno, el siglo XX básicamente, y tenemos términos naturales, pero hablamos de lo mismo. Así es. Entonces, esta conversación del agua a nivel energético, con los males que puede tener el cuerpo, ellos lo interpretan para que podamos entender, o digamos la gente lo puede entender, habla de espíritus y habla que Sibo es el que les dice que se vayan. Cuando comienzan a explicar y usted toma, digamos, hace estas tomas y esta explicación, es muy curioso, porque es como que nos hace recordar cuando éramos niños y nos contaban las historias de cómo nos explican las cosas con fábulas, con historias, que es una manera más sencilla de entenderlo. Pero si nos vamos ya a la parte realmente académica y ya físico-cuántica, o como sea que se llame, tal vez había una explicación a ese nivel, pero nada más lindo que escuchar la explicación de cómo se atacan las enfermedades, cómo se explica, cómo se combate con este cuento. Yo viendo el video me encantaba esa parte. Le digo, era como escuchar esa voz de cuando uno era niño, cómo le explicaban las cosas. Entonces realmente es precioso el video, es precioso el documental, pero captó precisamente eso. Ahora, algo, me imagino que el viaje sí fue muy personal, ¿correcto? Porque usted fue en busca de algo muy particular y se encontró con todo esto. ¿Cómo fue ese encuentro inicial con toda la sabiduría del agua? Debe haber sido sobrecogedora. Realmente sí, fue sorpresiva, como las mejores cosas de la vida, ¿verdad? Yo me dirigí porque sabía que quería conocer, pero en realidad todavía no sabía qué esperar. Justo cuando iba en el bus a dirigirme a un lugar, se acercó un joven indígena y me dijo: venga, el señor quiere hablar con usted. Yo volví a ver para atrás y estaba el señor Agua, viéndome con esa mirada como que él sabía algo que yo no sabía. Y yo solo simplemente quería realmente saber un poco más de eso que él sabía. Y me llamó y justo fui atrás, me preguntó con la persona que estaba en medio, que nos servía de intérprete, que qué hacía ahí, y yo le comenté justamente lo que quería, que era realmente conocer más de las raíces de esta cultura, de esas raíces que son bellas y que realmente nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos y a tener una mejor vida. Y él se ofreció justamente para hablar conmigo y ver las posibilidades de trabajar juntos. Y eso fue magnífico, porque yo no lo iba a buscar a él, y él me llamó, y ahí empezó esa relación que nos llevó a llevar a cabo este documental de la mejor manera. Y él siempre sí me hizo ver muy claro que pues su objetivo era que justamente esto se difundiera cada vez más, ¿verdad? Porque él reconoce la riqueza y él lo que quiere es que la gente se integre con esa riqueza también. Creemos que es exactamente lo que se trata. Más de una vez, y es como que repetitivo, pero nos parece que vale la pena. Es necesario revalorizar lo que tenemos como esencia, como originario, como lo primero que estuvo acá en esta tierra, ¿no? Y no importa en qué parte de América estemos, y hablo América porque nos parece que es el continente realmente de la esperanza, especialmente por las culturas originarias que tiene. No importa dónde esté en América, siempre va a encontrar una cultura que fue la que empezó y que aún sobrevive, lamentablemente, luchando mucho y peleando contra, digamos, esta civilización nuestra que lo único que quiere es consumir y destruir, y se acabó, y todo es inmediato, y nos olvidamos que sin esas raíces vamos a terminar secándonos y cayendo y desapareciendo. Entonces basta de eso, ¿no? Es necesario retomarlo, y no nos cuesta nada. Están ahí, ellos están ahí, ellos no están pidiendo, como siempre decimos, ningún tipo de asistencia. Lo que quieren es que los dejen vivir,
que los reconozcan y que nos replanteemos las cosas y retomemos ese valor. El retomar el valor de las culturas indígenas es volver a lo primigenio. No estamos diciendo de volver a vivir en chozas, simplemente esa esencia, así como usted la ha encontrado, la podemos llevar dentro de nosotros. Siempre hemos creído que si de alguna manera, creo que yo se lo comenté ese viernes, revalorizamos la cultura indígena, volvemos a tomar los principios, vamos a ser capaces de voltear todo este consumismo, volver a limpiar los ríos, volver a reforestar, volver a tener un aire limpio, volver a tener una calle limpia, dejar que los ríos crezcan, dejar que el agua fluya de nuevo y dejar de pelearnos y matarnos por cosas que no tienen ningún sentido y que de la noche a la mañana van a desaparecer. El dinero, sí, el dinero da muchas cosas materiales, pero a la larga no da la vida. El dinero dará cosas materiales que luego de una u otra manera van a desaparecer. Pero lo que es peor, para crear este dinero estamos destruyendo el futuro. Entonces, ¿qué futuro va a haber si no tenemos nada que consumir, nada que comer, nada que tomar, nada que respirar? Hay un proverbio indígena de Norteamérica que creo que dice algo como eso, ¿no? El día que los ríos desaparezcan, el río que muera el último pez, el río que muera el último ser vivo y muera la última planta, tal vez el ser humano se dé cuenta que el dinero no se come. No sirve, sí. Eso es algo. Entonces, la idea es, y estamos a tiempo, cosas como esta, es decir, reconocer que nuestros indígenas en cualquier parte de América tienen la llave, tienen el conocimiento para que nos permita seguir viviendo con una armonía con la naturaleza, sería excelente. Y podemos hacerlo, y son las generaciones jóvenes las que definitivamente van a tener que luchar con eso. Y los mayores, creo que lo que tenemos que hacer como obligación es darles esa oportunidad. Este tipo de material, como el suyo, por ejemplo, abre eso, ¿no? El documental que vimos ese viernes, que es del 2004, vamos a tener a Sonia, no le gusta que le llamen Mayela, ella me dijo, es Sonia, la vamos a tener en una entrevista grabada porque ella se le complica venir, ella es una persona, Sonia Ramírez ya es una productora que ya está retirada, está pensionada, ya quiere estar tranquila, entonces los sábados ella hace la feria, entonces es complicado, pero la vamos a tener, ella por ejemplo sí me dice que lo que ella percibe es que la gente, los muchachos tienen que querer para poder actuar. Y eso es lo que ella quería, ¿no? Dar a conocer toda esa información. Los decenas de documentales que hizo tenían ese objetivo. Entonces, ese tipo de información es importante que llegue a mucha gente para ver si podemos revalorizarlo. Entonces, Esteban, en este caso, realizar este documental, ¿tuvo un objetivo personal o es un objetivo? ¿Qué fue lo que le llevó a completar todo este viaje mágico desde el inicio? No, definitivamente revalorizar esa identidad propia, ¿verdad? Porque algunas veces uno busca afuera cosas que uno puede encontrar en su propia tierra y de una manera magnífica. Yo no tenía idea, por ejemplo, que se podía leer el oráculo en piedras. Los indígenas bribri, así como los antiguos griegos en el templo de Delfos lo hacían. Bueno, aquí lo hacen. O tienen cantos sagrados, rituales, así como los mantras budistas o hindúes. Es decir, hay que revalorizar para conocer más nuestra tierra. Exacto. Y desarrollarla de una manera más armoniosa. Además, que definitivamente a mí me encantaría ver en pantalla grande a nuestros dioses indígenas con cabezas de jaguares y el cielo bellísimos, cubierto de serpientes, una cosmovisión salvaje pero realmente natural, particular, sí, bella, natural y muy propia que es lo importante. Sí, eso es una de las cosas que nos impresiona mucho, es decir, la cosmovisión de ellos es rica, es rica y es lo más importante, es directa, es muy personal. Cuando uno ve todo eso se queda maravillado y dice, bueno, y es que hay que estar en el lugar para darse cuenta de la riqueza, como usted dice. Una de las ventajas de Costa Rica, que por decir de una manera es un territorio bendecido o bendito, como sea el término, es que está lleno de naturaleza, pero naturaleza viva.
¿no? Entonces hay que aprovechar eso, hay que aprovechar eso. Digamos que yendo a la parte de difusión, Esteban, ¿cómo concibe usted el objetivo en este caso de su documental? ¿Es de publicarlo? ¿Tiene pensado presentaciones? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Cómo ha planteado esto? Justamente ahorita sí estamos trabajando el proceso de distribución que empieza por festivales y bueno, expandirlo para que se dé a conocer, que es lo más importante. Claro. La revalorización llega hasta cierto punto si no se da a conocer, ¿verdad? Exacto. Y eso es el propósito ahorita. Posteriormente también lo que queremos es realmente buscar generar una serie documental que pueda instruirse también en la educación en general, exacto, ¿verdad? exacto, Sería realmente muy importante, como usted decía, ¿verdad? Que las generaciones jóvenes implementen esa conciencia sobre la naturaleza y pues empiecen a generar estos proyectos que a todos nos benefician. Definitivo, eso sería bueno. Yo creo que podemos asumir un compromiso, siempre asumimos compromisos públicos, pero lo hacemos porque sabemos que se puede hacer. Nos encantaría coordinar de alguna forma y ser parte de esta difusión, tal vez con alguna pero alguna presentación. Podemos coordinarlo con el Museo Cheton Moré, con Oscar, el muchacho que le dije que ha estado acá un par de veces, y hacer una como eje central, obviamente coordinando con su productora y con la gente que tiene la verita, me imagino que está muy integrada a esto, y hacer una cosa muy, no simbólica, sino una presencia de participación completa, ¿no? Con texto, y este documental es maravilloso, creo que todo el mundo debería verlo, porque es su experiencia personal, y eso es muy difícil a veces de encontrar. Siempre a veces se ve desde un punto de vista como documental, pero el suyo es una presencia personal, lo cual le da un mayor valor. Entonces yo creo que podremos coordinar algo así. No creo que haya problema. No, definitivamente, más bien eso es lo que tenemos que hacer. Me parece excelente. Entonces, nos quedan 2 o 3 minutos ya. El tiempo, siempre digo, Esteban, es tirano. Muchos dicen que no existen. Para mí siempre es un estrés a veces, porque nos falta más espacio. Bueno, vamos a ver. En todo caso, ¿dónde podemos, a la gente que quisiera verlo, dónde lo puede encontrar o cómo lo puede encontrar el video? ¿Está en YouTube? ¿Cómo lo encuentra, por favor? Sí, me puede contactar porque mejor. Ahorita no está público todavía por la cuestión de distribución, pero me pueden contactar justamente a mi Facebook, ¿verdad? Como Eduardo Solano Álvarez o a ahorafilms.com, esa es mi página web, ahí también me pueden contactar. Y yo con gusto se los puedo mostrar. Ok, Eduardo, vamos a hacer eso, por lo menos de nuestro lado, vamos a estar publicándolo e informando que se comuniquen con usted antes que nada, antes de hacer nada. Y esto sale en Facebook como Eduardo Solano, búsquenlo, Eduardo Solano, que es de Álvarez, en Facebook, y ahí van a ver toda la información y conéctense con él de forma que les pueda dar de alguna forma un preview o cómo conseguirlo, y estar atentos para todo lo que es el momento que se va a distribuir. De hecho, Conexión quiere ser parte de esta cadena o de esta difusión del documental, que realmente es increíble. Excelente. Y bueno, por ahora, ojalá que cuando haya un segundo o un trabajo adicional, Eduardo, podamos tenerlo de nuevo, que sería la idea. La invitación siempre queda abierta. Entonces, sus últimas palabras, ya que nos estamos yendo rapidísimo. Así es, muchísimas gracias, nos parece excelente, y pues nada, motivar a la gente que visite a nuestras comunidades indígenas para que conozca algo especial que habita en Costa Rica y que usualmente, lastimosamente, es ignorado. Exactamente, y es la idea, sacarlos de esa ignorancia. Bueno, ya se terminó Conexión por el día de hoy. Vamos a regresar el próximo sábado con más de cómo proteger el planeta, cómo interrelacionarnos con nuestra madre tierra. Nos despedimos con la frase ecológica o el pensamiento ecológico que queremos poner, que viene se supone que es una sentencia maya, que nos dice lapidariamente: muerto el último árbol, muerto el último hombre. Lamentablemente eso es una verdad. Gracias por su gentil sintonía. Salimos en Canal 19, como siempre, de ahora en adelante en vivo, en YouTube, pronto en el transcurso de la tarde, Conexión con el Planeta,
y hemos estado a través de radiocr.net en la página web y Facebook, por supuesto. Gracias por su gentil sintonía y por escucharnos y vernos. Hasta el próximo sábado. Mama